Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la segunda y última sesión de este seminario de introducción al pensamiento de Corea, que vamos a dedicar fundamentalmente al periodo Choson y al abrazo del neoconfucianismo que tiene lugar durante este periodo, como les habíamos anunciado en la primera de las sesiones. No obstante, sí existe un elemento que no hemos abordado en la primera sesión, del que me gustaría hablarles. Es un elemento religioso, o para religioso, en cualquier caso es un sistema espiritual de creencias que es preexistente a esa invasión cultural china de la que habíamos hablado, a esa confluencia de esos tres pensamientos, de ese Samkhya, el del budismo, el confucianismo y el sistema cosmológico chino, el taoísmo, y que es el chamanismo. El chamanismo es un sistema que considera la posibilidad de establecer una comunicación entre el mundo terrenal y el supraterrenal a través de la figura de una especialista o de un especialista religioso, que es el chamán o la chamana. El chamán Mudang y chamana Munyo, que es en la vertiente femenina mucho más frecuente en la Corea incluso del presente, ¿no? Bien, este chamanismo, como les digo, no forma parte de esa órbita cultural china, sino que es un sistema de creencias autóctono coreano. Establece como elemento fundamental la posibilidad de comunicar, como les digo, la existencia tangible, física de las personas, la cotidiana, con un ámbito superior, ¿no? En ceremonias que se llaman gut, en ritos que se llaman gut, que tienen como elemento central, pivotal, la figura del chamán o de la chamana, que es la persona que, en virtud de unos especiales dones con los que nace y en virtud, asimismo, de una sólida formación muy dilatada en el tiempo, adquiere esa potencialidad de comunicar estos dos espacios. En una obra fundamental de la historia del arte de la historia del arte coreano y de la historia del arte de la dinastía Choson, precisamente, es uno de estos álbumes con escenas costumbristas que se han conservado. Lo vamos a ver con mayor detenimiento al término de la sesión. Esta obra de Shin Yun-bok, existe la representación precisamente de uno de estos ritos, de este gut, que es una suerte de danza acompañada de canciones, de una emisión verbal, ¿no?, por la figura de la munio, de la chamana. Como ven, el título de la obra lo hemos traducido, esto es munio, los dos primeros caracteres, los dos primeros hancha, hablarían de la persona, el último es el hancha que significa baile, y el tercero, que es el hancha que habitualmente se identifica como lo divino, es decir, lo propio del reino de Dios o de los dioses, lo hemos traducido como extático, porque precisamente es el éxtasis, es esa remoción, esa convulsión que sufre el chamán o la chamana, lo que permite removerla o removerle del estado cotidiano de las cosas, de la tangibilidad, para permitirle la comunicación con lo divino, ¿no?, con lo sobrehumano, ¿no? Precisamente el éxtasis o la técnica de dominio del éxtasis es como sintetiza el historiador rumano de las religiones Mircea Eliade el credo chamánico, el credo en esta posibilidad de comunicación. Bien, estas ceremonias de las que le hablaba están fundamentalmente dirigidas a la petición de favores que tienen una triple naturaleza. La primera sería la de solicitar al ámbito espiritual la buena fortuna en una empresa. Una empresa que puede ser, pues, una empresa comercial, puede ser conseguir una nutrida pesca, una abundante cosecha, el nacimiento de un hijo varón también. Una segunda posibilidad es la de pedir por el restablecimiento físico de uno mismo o de una persona allegada, es decir, una superación de una enfermedad.
Y la tercera vendría a tener como objetivo fundamental el de solicitar la paz eterna, el descanso eterno de un miembro de la familia que ha fallecido, ¿no? Estos son, digamos, que los tres argumentos fundamentales que vehiculan estas ceremonias, ¿no? Bueno, estas ceremonias, como les decía, se siguen practicando en el presente. Y para darles un ejemplo de una de ellas, nos vamos a centrar en el muga. Muga es la canción de la chamana o del chamán, es decir, esa profesión verbal y física en la que se solicita un favor, ¿no? El muga de la princesa Pari, el Pari Conchumuga. Y si nos vamos a centrar en él, es que precisamente con este muga nos encontramos con la justificación, la propia legitimación del ejercicio de los chamanes, ¿no? Y de las chamanas. Bien, este muga, que procede de la tradición oral, cuyo origen resulta remoto y no es posible identificar, parece haberse sustanciado en el siglo XVII, de nuevo durante la dinastía Joseon, que es a la que nos vamos a dedicar hoy. Un especialista en el chamanismo coreano, el autor So De-sok, ha establecido un estudio de las diferentes versiones que de este muga se ofrecen en la actualidad en las regiones concomitantes con la capital, con Seúl. Y de todos los elementos que ha ido comprobando de cada uno de los ritos que cada chamán, cada chamana lleva de una manera diferente, ha llegado a sintetizar una, vamos a decir, mitología, un sistema de este muga constituido por 13 elementos. ¿Cuáles son? El primero, un rey de la dinastía Joseon, no se identifica cuál, consulta a un adivino sobre cuándo es el momento más propicio para contraer matrimonio. El adivino, punto 2, le dice que si contrae matrimonio este año, tendrá 7 hijas y ningún hijo varón, mientras que si espera un año, tendrá 3 hijos varones. El tercer elemento es que este monarca, como está ansioso ya de casarse, no espera a la recomendación del oráculo. El cuarto elemento es que la reina irá teniendo una tras otra 6 niñas. 6 niñas y ningún hijo. El quinto elemento, el rey, después de estos 6 intentos, se da cuenta de que se equivocó al desoír la voz del oráculo y reza a los dioses para que el próximo fruto de su unión con su esposa sea un varón. En el sexto elemento del mito, el rey tiene un sueño que considera propicio y que le hace considerar que efectivamente la siguiente criatura, su siguiente vástago, va a ser finalmente un varón. No obstante, cuando la criatura nace, vuelve a ser una niña, ¿no? En el séptimo elemento, furioso, este rey ordena que la niña recién nacida sea introducida en una caja de jade y sea lanzada al río. En el octavo, esta criatura arrojada, el nombre de Pari procede del verbo borida, que significa arrojar, tirar a la basura. Por ejemplo, si les gustan las películas de acción coreanas, pues el chongboryo lo escucharán muchas veces, tira al arma, ¿no? Bueno, pues ese borida, ese verbo, da como derivación al nombre de esta chica llamada Bari, ¿no? La abandonada, la arrojada, la despreciada, ¿no? Bueno, pues esa cajita de jade en la que está su cuerpo, aún con vida, es milagrosamente rescatada por una pareja de ancianos que no tienen descendencia y quienes son advertidos de esta calamidad por Buda. Matrimonio de ancianos, pues como en el cuento del cortador de bambú, ¿no? Que son 2 ancianos infértiles que se encuentran a una niña, ¿no? Bueno, pues en este caso la van a cuidar con devoción. El noveno elemento es que cuando la niña tiene 10 años, el rey enferma de gravedad y se le comunica, gracias a un sueño, hay un enviado divino que en el sueño le dice que solo podrá recobrar la salud si su hija abandonada accede
a traerle el agua de la vida. Entonces, el rey ordena a que se envíen emisarios a todas las partes del país para intentar encontrar a esta niña que puede, solamente ella, devolverle la salud, ¿no? En el 10º elemento, uno de estos emisarios consigue encontrar a la niña y la conduce a la corte. Allí se entrevista con el padre y accede a sacrificarse por el padre que la había despreciado, ¿no? En el 11º elemento, auxiliada por numerosos dioses, y después de haber atravesado la tierra de los muertos, logra, Bari, alcanzar la tierra de los dioses, que es donde se encuentra el agua de la vida. Pero, para conseguir el agua de la vida, primero tiene que trabajar para el guardián de la vida. Durante 3 años prepara para él la comida. Durante 3 años le trae agua. Y durante 3 años enciende para él el fuego. Después de todo esto, contraen matrimonio. Y le dice: solamente cuando me hayas dado 7 hijos varones, te permitiré salir de aquí portando el agua de la vida. Bueno, Bari lo consigue y accede. Este es el 12º elemento. Accede de nuevo a la corte, donde su padre acaba de morir. Se aproxima al cuerpo y tiene la intuición de acercar el agua de la vida a sus labios, resucitándole. El último elemento es que, agradecido por este extraordinario ejemplo de piedad filial, ¿no?, de devoción filial, la concede el deseo que Bari tenía, que es la de ser considerada la reina de los chamanes, la superior de los chamanes, es decir, que a partir de entonces todos los ejercicios chamánicos tienen que adscribirse o desarrollarse como feticiarios de la autoridad que tiene la chamana, que es Bari. También consigue que su esposo, el guardián de la vida, sea nombrado espíritu de una montaña, y los hijos varones, esos 7 hijos varones que son como el reverso de las 7 hijas que tuvo el rey, ¿no?, y que le condujo esta furor de pues enterrar viva a su hija arrojándola a un río, que tienen juntos, bueno, pues estos 7 van a ser gobernantes del submundo, ¿no? Todo esto, como les digo, por arbitrio o potestad real. Si es cierto que del Bari Kongchumuga existen, incluso coexisten, versiones, elementos diferentes, ¿no? Lo que les he ofrecido es una síntesis de un especialista. También este Muga, esta canción chamánica, este ritual chamánico, ha conocido versiones y adaptaciones en diferentes manifestaciones culturales, incluso en el presente. Y me gustaría mucho llamarles la atención en torno a una novela que es obra de Hwang Sok-yong, que publicó originalmente en el año 2009 en Corea del Sur, y que viene a ser una suerte de trasunto intertextual, ¿no?, de las vicisitudes que tuvo esta Bari, esta joven dotada de extraordinarias virtudes, ¿no?, en el mundo contemporáneo. Un mundo contemporáneo atravesado por episodios de dolor y de crueldad sin cuento, ¿no? Bari es una niña, o este personaje que viene a ser como el trasunto de Bari, es una persona especialmente dotada para ciertas cosas. Por ejemplo, puede conocer las vicisitudes de una persona cuando masajea sus pies, puede ver a los muertos, ¿no? Y Bari, o este trasunto del personaje, va a hacer un viaje clandestino desde China, a donde huye, hasta Inglaterra, formando parte de una comunidad en Londres, una comunidad multirracial, como de refugiados del mundo, que viene a significar una suerte de sociedad utópica donde todos pueden convivir con alegría, haciendo de Bari un elemento vertebrador de esa posibilidad, ¿no?, de esa posibilidad de salir del dolor del mundo y abrazar una existencia mucho más beatífica, ¿no?, en el ámbito tangible. Bueno, de esta novela existe una traducción al español publicada por la editorial Alianza en el año 2015, que les recomiendo vivísimamente que lean. Bueno,
Pero vamos ya a entrar en el episodio de la historia y el episodio del pensamiento que va a centrar esta segunda sesión. Es el neoconfucianismo. Si recuerdan, habíamos dicho que el Bulgyo, el budismo, llega a Corea durante la etapa en la que la península coreana estaba dividida en tres reinos, ¿no? Los de Paekche, Silla y Goryeo, y que precisamente entra por el norte, por donde tiene contacto con el continente. En el año 372 recibía el rey Sosurim, si se acuerdan, la embajada china con el monje Sundo, y 2 años más tarde el monje Ado. Bien, durante esa época, en la que el periodo de los tres reinos, el Samguk-side, fue el reino de Paekche, al suroeste, el que llevará, gracias al envío de sus maestros, artesanos y monjes, el budismo a Japón. Vimos además que durante esa época se daba este fundido de estas representaciones de los bodhisattva en semiposición de loto. Habíamos visto que en el periodo siguiente, Ju-Silla o Silla unificada o Silla posterior, que es cuando Silla adquiere toda la soberanía del territorio, digamos que absorbiendo los otrora dos reinos antagonistas, durante este periodo, durante el periodo de Silla unificada, se había desarrollado la edad de oro del arte budista en Corea. El siguiente periodo, que era la dinastía Goryeo, era la única de la historia de la historia coreana en la que el budismo se hace religión de Estado, se convierte en religión de Estado, y era cuando tenían lugar esa iniciativa, si se acuerdan, de la Tipitaka coreana, de la Tripitaka coreana, que eran dos, pero de la que solo subsiste una desde hace 750 años o más en el templo Heian, y también donde se había desarrollado esta pintura sobre rollos de seda vertical, que de las 150 ejemplares que se han encontrado, pues apenas un 10% se encuentran actualmente en territorio coreano, ¿no? Bueno, como les digo, el periodo Joseon va a abrazar, muy contrariamente al apoyo al budismo que tiene lugar en la dinastía anterior, va a apoyar de manera decisiva el confucianismo, o una deriva nacional, propiamente nacionalista de este confucianismo, que es el llamado neoconfucianismo. Y el budismo va a atravesar no pocas dificultades en este periodo. Llegan incluso a prohibir la actividad de los monjes en la capital, algunos de los monarcas, ¿no? Bien, como les decía, la dinastía Joseon, que se expande entre el 1392 y el año 1897, se considera el periodo dinástico ininterrumpido más extenso de la historia de la humanidad. Bien, pues este periodo dinástico va a hacer como cuestión de Estado, el abrazo de este sistema vehicular, de este sistema político y ético vehicular, que es el confucianismo. Pero no cualquier confucianismo, sino el confucianismo del maestro Tzu, de Yu Hi en coreano, que como saben es el único es junto con Confucio y con Mencio, los únicos que han adquirido o que han recibido la categoría de maestro, ¿no? De venerables. Y de hecho, por ejemplo, la palabra Confucio, como nosotros le conocemos, es la latinización de la forma maestro Kong, ¿no? Bien. Este Yu Yi fue atacado duramente en vida, falleció en el año 1200, y fue atacado duramente en vida por las exégesis, por las glosas, por los comentarios, por las interpretaciones que había brindado de los clásicos confucianos, ¿no? No obstante, ya en el año 1313, la dinastía Yuan va a hacer de sus exégesis a los clásicos confucianos la materia de examen de las oposiciones para el Estado, ¿no? Es decir, que la versión de este maestro que brinda del confucianismo se va a considerar la canónica. Bien, esta versión del confucianismo que brinda el maestro Yu es la que va a llegar a Corea de una manera, que va a abrazar Corea de una manera definitoria, ¿no? El mismo rey
y en el mismo año el rey Sosurim, que en el año 372 había recibido esta embajada religiosa del monje Sundo, recibe también el conocimiento de los clásicos confucianos, hasta el punto de que ese mismo año ordena la fundación o el establecimiento de una escuela confuciana, de una escuela de estudios confucianos llamada Tehak, en la que se impartían los conocimientos de los 4 libros fundamentales, ¿no? Pues la gran enseñanza, la doctrina del justo medio, las analectas confucianas y el libro de Mencia, ¿no? Además, promulgó Sosurim, el rey Sosurim, promulgó la creación de escuelas de primaria en todas las localidades en las que se impartieran estos contenidos a los infantes, ¿no? Bien. Lo que es interesante, o lo que es particularmente interesante de la obra del maestro Yu, es que confiere en su pensamiento una explicación metafísica de la teoría de la bondad innata del hombre que había mantenido Mencio. Es decir, que ese mito del buen salvaje, ese mito de que los hombres nacemos naturalmente inocentes, ¿no?, es justificado desde un punto de vista filosófico por la doctrina del maestro Yu. Para ello, el maestro Yu elabora una explicación fundamental de 2 principios que concomitan en todo cuanto existe, ¿no? El primero es el Li o Ri y el segundo es el Qi o Gi. El primero, el Li o Ri, es el principio racional o metafísico que origina y regula todas las cosas, la integridad de lo que existe. Es la ley natural. Es el origen, por tanto, de toda la existencia, el principio de la propia evolución de cada uno de los fenómenos de la realidad, ¿no? No es solo el origen de todo, sino que es lo que anima a que todo se desarrolle. Es un principio universal de lo que todo, absolutamente todo, ha necesariamente de participar, pues de lo contrario no podría existir. Y el conocimiento supremo que persiguen los eruditos, los más virtuosos hombres, ese conocimiento supremo solo puede serlo de este principio supremo. Pero para este conocimiento de lo supremo es necesario abundar en el estudio de los particulares, de los fenómenos, vamos a decir que tangibles, ¿no? Por su parte, el Qi o Gi es la fuerza material que otorga forma a los particulares. ¿Por qué? Porque el principio supremo, esa ley natural, carece de forma. Para que se manifieste, necesita una corporeidad que es la que le confiere este segundo principio, el Gi, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta formalidad, este dar forma, constituye también una perversión, en muchas ocasiones, de ese propio principio natural. De modo que, si es verdad que los seres humanos, como participantes del Li, de ese principio supremo, somos o estaríamos naturalmente inclinados a la piedad filial, a la lealtad, a la humanidad, a la rectitud, a la inclinación y el respeto a las convenciones sociales y a la sabiduría, es decir, los pilares que promulga el pensamiento confuciano, ¿no? El hecho de que nos materialicemos con esta segunda fuerza aquí explicaría que, teniendo eso en nuestro interior, obremos muchas veces de una manera contraria a todas estas disciplinas, a todas estas virtudes que están en nosotros, ¿no? El trabajo del hombre virtuoso, del santo, del sengen, lo que en coreano se llama Ksongnin, el trabajo, precisamente, es el de abrazar, quitando todas las perversiones, todas las perversidades que confiere la forma, ese principio supremo, ¿no? Ese abrazo de la virtud que es natural, que está en nosotros, ¿no? Desde el comienzo mismo de la dinastía Choson, desde el comienzo mismo, el abrazo de este sistema de pensamiento, que es un sistema ético, vertebrador de la política, del modo en que los hombres se comportan entre sí,
es explícito. En el año 1390, en el segundo año del reinado del rey Gongyang, se produce una introducción ilustrada al sistema confuciano que tienen ustedes ahora en pantalla, el de diagramas y explicaciones de introducción al aprendizaje. Para la implantación del neoconfucianismo, del Sonnihag, las escuelas confucianas, las enseñanzas, confucianas van a ser transmitidas a la infancia en las diferentes poblaciones a través de un sistema de escuelas particulares llamadas Sodan, que tenían un carácter provincial y que eran públicas, ¿no? Después tendrán también otras que eran de carácter privado, las Sowon, y estaría la mayor o la más prestigiosa de estas instituciones de enseñanza del neoconfucianismo, que es la Tehak. Estos conocimientos que aprendían, pues ya sea a nivel público, a nivel privado o con esta costosísima academia a la que solo podían acceder personas muy privilegiadas, ¿verdad? Era imprescindible para aprobar unos exámenes que convertían a quien aprobaba en funcionario, ¿no? Que eran exámenes, por cierto, se inspiran en los de la dinastía Ming, ¿no? Bueno. La Tehak, de la que les hablaba, que es la institución confuciana privilegiada de la sociedad Choson, la Tehak no existe, los edificios originales de la Tehak no existen, existen pabellones más recientes que forman parte de un campus universitario de Seúl, ¿no? Donde se desarrollan por 2 veces al año estas ceremonias de homenaje a Confucio. Pero creo que había los exámenes también no son siempre iguales, ¿no? Es decir, que la finalidad del examen era para participar de un servicio público u otro, ¿no? Estaban los Munghua, que tenían carácter literario, los Muhua, que eran de carácter militar, y había otros exámenes que servían a otras disciplinas, tales como la medicina, la geografía o la astronomía, que son los Chapwa. Y esto es particularmente interesante. Como saben, el sistema confuciano es un sistema que establece una estratificación social absolutamente inquebrantable, ¿no? En teoría, todos los miembros de la sociedad Choson podían prepararse para los exámenes y opositar. Pero en la práctica, el hecho de que se precisara de un tiempo de estudio que hacía imposible conciliar el trabajo y el estudio, es decir, que alguien tenía que mantener al opositor, hacía que los miembros de las clases populares quedaran excluidos de este sistema de oposición, ¿no? Estas clases populares, estos Sangmin, ¿no? Eran los ciudadanos comunes a los que solamente solamente mantienen un principio de discriminación con otra sociedad, con otra, vamos a decir, castas, porque, bueno, procede de ahí, ¿no? También del sistema indio, ¿no? De desprecio, de discriminación de ciertos colectivos dependiendo, por ejemplo, del oficio que desempeña tu familia. O sea, si naces en una sociedad de carniceros, en una familia de carniceros, eres un elemento despreciado por la sociedad. Esto también ocurre en Japón con los ETA, ¿no? Bueno, pues estos chomin, por ejemplo, eran los hijos de aquellos funcionarios que habían sido descubiertos en falta, es decir, de los corruptos, ¿no? Los hijos de mujeres que se habían casado por segunda vez también formaban parte de esta sociedad tachada, ¿no? Que pues jamás podrían haber participado de una oposición. Pero como les digo, únicamente, de facto, podían participar de estas oposiciones los Yanban, los miembros de las clases privilegiadas. ¿Por qué? Porque el estudiar resultaba muy costoso
y además impedía que tú pudieras meter dinero en casa. De modo que solamente los miembros más privilegiados de la sociedad podían opositar, podían dedicar su tiempo al estudio. Bueno, en la historia coreana, si existe un reinado en el que el apoyo al pensamiento neoconfuciano resultara insuperable, fue durante el reinado del rey Sechong, que les mencioné la semana pasada como el responsable del sistema escritural coreano, del Hangul, ¿no? Porque él, en el año 1420, va a fundar una institución que se llama Chipyeonchon, la Academia de Notables, que va a fomentar el desarrollo de las artes y de las ciencias en su reinado y cuyo fruto más preciado va a ser precisamente el de la elaboración de un sistema de escritura particular y propio adecuado a la fonética y a la fonología coreana, que es el Hangul, ¿no? No obstante, bueno, otra de las iniciativas que tuvo esta academia fue la de recopilar ejemplos de piedad filial tanto de China como de Corea para crear una suerte de manual ejemplarizante llamado la conducta de los tres principios fundamentales de las relaciones humanas. Eran ejemplos de piedad filial, de la devoción dentro del matrimonio y de la lealtad al soberano. Esas tres grandes virtudes eran las que promocionaba esta literatura didáctica, ¿no?, ejemplarizante. La Academia de Notables, el Chipyeonchon, la vida de esta academia resultó breve, porque Sejong, el segundo hijo del rey Sochon, cuando lo usurpa al legítimo heredero, que es Danjong, algunos de los miembros de esta Academia de Notables van a urdir un plan para acabar con su vida. Cuando él lo descubre, lo primero que hace es aplastar, destruir esa institución, ¿no? Posteriormente, se habrá de fundar otra institución, digamos que de eruditos, que recibe el nombre de Oficina de Asesores Especiales, el Honmunwan, que tendrá una vida muy dilatada, hasta el año 1907. Les recuerdo que Corea fue ocupada en el año 1910 por Japón, es decir, que ya en los estertores de la dinastía Choson, ya más propiamente en el momento en el que Choson ya pasa a ser un imperio, se llama Imperio Choson, entre 1897 y 1910, ¿no? Pues en ese periodo es cuando esta segunda Academia de Notables va a ser destruida. Y a pesar de que esta Oficina de Asesores Especiales adquirió o consiguió resultados interesantes, ninguno de ellos se puede considerar a la altura de los que cosechó el rey Sechong en su protección de la Asamblea de Notables, ¿no? Cuando les decía que en la dinastía Choson el abrazo del confucianismo va a significarse también en una cierta oposición al budismo, para un poco ejemplificar esto vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? El budismo, por ejemplo, queda muy mal parado en una obra de literatura popular creada por Hokyeong, quien vivió entre los años 1569 y 1618. Para hacernos una idea, Cervantes vivió entre 1547 y 1616, una suerte de coetáneo coreano. Y en Honkiltong-chong, en la historia de Honkiltong, el autor nos habla es como un breviario neoconfuciano con acción, ¿no? Es una novela también interesantísima y muy divertida de leer, que ha adquirido o que ha inspirado a numerosos elementos culturales en Corea. Aquí tienen, para ejemplificarlo, es una emisión postal del año 99 y les traigo también la portada de la traducción española que fue publicada por la editorial Verbum, ¿no? Bueno,
es un relato ambientado precisamente en la época del rey Sechong, y que nos habla de Hong Kil-tong, que es el hijo de Hong Mun. La historia comienza con Hong Mun. Hong Mun es un hombre extraordinariamente dotado. Desde una edad muy temprana adquirió los máximos honores como erudito y ha sido distinguido por el rey con numerosos cargos oficiales. Digamos que es un ejemplo de virtud. Es, por ejemplo, académico del Real Instituto de Artes y Letras, es ministro de Asuntos Generales, y su trabajo es alabado de este modo por el autor. Sirvió con gran lealtad al monarca y contribuyó al bienestar del pueblo evitando desgracias y hechos lamentables. Se erradicaron los ladrones y los bandidos y las buenas gentes gozaron de una época de paz. El reino parecía llenarse de flores fragrantes, mecidas por la suave brisa, protegidas por un tiempo invariablemente benigno. Es decir, al neoconfucianismo sumamos también el abrazo de la cosmología china, que hace que cuando la sociedad es virtuosa, incluso la naturaleza comulga con ella, ¿no? Las flores fragrantes y el tiempo invariablemente benigno, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento de los hombres es virtuoso en esa época. Un día, Hong Mun, este hombre que es un dechado de virtudes, tiene un sueño. En este sueño es transportado gracias a una ráfaga de viento, no es la que ven aquí. Este no es Hong Mun en el sueño, este es Hong Kil-tong en un episodio de la novela. Bueno, es transportado a una tierra donde se encuentra con un dragón. Cuando se despierta, él, que es un erudito, interpreta inequívocamente que el sueño le indica que es el momento apropiado para tener un hijo. Entonces se acerca a su mujer y su mujer le desprecia, le rechaza en ese instante. Entonces, pues el hombre ya tenía, pues no sé, ganas y consuma en una sirvienta. Entonces, del nacimiento de este hijo natural, de un bastardo, es un hijo natural que, lamentablemente, no habrá de llamar padre a su padre, ni hermano a su hermanastro, y va a vivir con la servidumbre, pero que desde pequeño da señales de ser un portento en todo. Y de hecho, cuando nace, se le descubre en el muslo izquierdo, 7 marquitas que son identificadas como las estrellas de la Osa Mayor, bajo cuya influencia se le considera nacido y, por tanto, se le sabe, desde ese momento, inclinado para grandes cosas. A este hombre le van a pasar grandes cosas en el futuro. Es un hombre que, por ejemplo, puede, siendo niño, interpretar el destino por el vuelo de las aves. Uno de los motivos que le va a permitir salvar su vida cuando se atenta contra él en su casa, ¿no? Hostigado este atentado por una concubina a la que dará muerte junto con el responsable de este atentado o aborto de atentado que él descubre, ¿no? Después de dar muerte a estas personas, tiene que, evidentemente, huir de la residencia donde había vivido, y lo primero que hace es toparse con una pandilla de bandidos que están discutiendo por quién ha de ser el jefe. Entonces, esto él lo interpreta como momento propicio para demostrar que él es el que debe ser el jefe de esta comunidad de bandidos. Pero son bandidos un tanto particulares. Hong Kil-tong es, como en muchas otras tradiciones de muchas otras culturas, una suerte de, vamos a darle el nombre que es más popular, de Robin Hood, ¿no? Es de una persona que, en un mundo pervertido, roba a los corruptores para darle el dinero a los más necesitados, a los menesterosos, que no lo son por vagos, sino porque el sistema está corrompido y todo está mal, ¿no? Pues Hong Kil-tong es precisamente uno de estos héroes que quieren retribuir, modificar una sociedad que está corrupta, que está corrompida desde dentro. Por ejemplo, una de las cosas que hace es robar el templo Hein, el Heinsa, donde estaba la Tripitaka coreana que todavía se conserva, pero de esa no se habla. No dicen que atentaran o dañaran, porque históricamente eso no ha ocurrido, ¿no? Bueno, esto ya sirve para demostrar ese rechazo que el autor
tiene hacia los monjes, hacia la comunidad budista en la época, ¿no? ¿Por qué? Cuando Hunkelton llega al templo Heian, se hace pasar por un rico comerciante que les quiere agasajar, que quiere dar unos grandes donativos al templo, ¿no? Claro, los monjes, avariciosos y codiciosos, se dejan hacer, son engañados. Gozan de un enorme banquete, se emborrachan perdidamente y Hunkelton, en ese momento en el que están borrachos perdidos, le dice que le gustaría que todos esos guardianes que están por ahí, pues que no estuvieran ahí. ¿Qué hacen? Pues en ese momento en el que los monjes, que tienen la promesa de ganar una gran cantidad de dinero en forma de donativo, que están borrachos, acceden y, claro, para su perdición. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Hunkelton y sus secuaces roban tesoros del complejo budista, que no se especifican, pero que hubieron de ser fabulosos, ¿no? Hay otro episodio en el mismo relato que conduce al autor a criticar con severidad a los budistas, ¿no? El padre de Hunkelton, este Hong Mun, con el que comenzaba el relato, que tiene ya 80 años, va a ser utilizado para forzar la rendición de Hunkelton, ¿no? En este plan participa el hermanastro, In-hyun, de Hunkelton, ¿no? Aunque accede, pero dice que no hay que cebarse en la figura de su padre, que suficientemente ya está cargado por los años y por la vergüenza, ¿no? Y bueno, emiten un edicto que se distribuirá por todas las provincias en el que se insulta a Hunkelton y se le exige que se rinda porque es la única manera que tiene de limpiar la honra de la familia, ¿no? En este momento se ofrece una declaración netamente neoconfuciana, que es la que tienen aquí en pantalla, ¿no? Todo el que llega a este mundo debe seguir las 5 relaciones, entre las cuales la primera es la lealtad entre el soberano y los súbditos. Los antiguos dicen que quien las abandonan, estas máximas, deja de ser humano. Y tú, siendo superior a los hombres ordinarios por tu inteligencia y buen entendimiento, pareces ignorarlo. Cuando días más tarde Hunkelton se presenta ante In-hyun, el primogénito, reitera este ideario. Hasta los rústicos, torpes e ignorantes conservan la lealtad al monarca y cumplen con el amor filial a los padres. Por ello, Hunkelton, como les decía, se entrega y le afea al monarca el modo en que la sociedad se ha corrompido. Es decir, los tiempos de Hongmun, los tiempos de Sechong, eran tiempos en los que hasta el tiempo era siempre benigno. Ahora, por el contrario, todo está corrompido. Y le dice al rey, los que toman el camino de Buda a veces se visten de engaños y actúan como hechizados. Así los monjes arrebatan las cosechas de los labradores sin que ellos cultiven sus propios campos. Se apoderan de los tejidos de los tejedores sin que jamás se les haya visto tejer. Creman los cuerpos de los padres, convirtiendo su piel y sus huesos en cenizas, siguiendo costumbres bárbaras. Hurtan los impuestos del rey. Nadie es más injusto que los monjes puristas. ¿Se acuerdan que lo que vimos en la primera sesión hablaba de que en el pueblo coreano, ¿no? El pueblo coreano había siempre enterrado a sus muertos? La cremación, quemar los cadáveres, esa es una costumbre que se adapta o se adopta del budismo, ¿no? Y esto es lamentado, este abrazo de esta costumbre es lamentada por Hunkelton, ¿no? El budismo, como les decía, durante la dinastía Choson, si no desapareció, porque evidentemente no desapareció, sí fue minusvalorado, no fue protegido e incluso fue perseguido, ¿no? De hecho, los monjes, durante muchos reinados, la mayor parte de la dinastía Choson, los monjes no podían acceder a la capital, a Hanyang, en la actual Seúl, ¿no? Que fue la capital ininterrumpida del periodo, ¿verdad? Se abolieron oficios que se hacían para la realeza y para el Estado, en Goryeo, esos oficios, esas ceremonias budistas para los reyes
y para los altos oficiales desaparecieron, es decir, que ya todos los ritos eran ritos neoconfucianos. Se les obligó a pagar impuestos de los que antes estaban eximidos, ¿no? Y tenían que notificar, cuando querían convertirse en miembros de la comunidad budista como monjes, esto lo tenían que notificar. Incluso, durante el reinado de Sonjong se prohibió por completo el acceso a la comunidad budista de nuevos monjes. O sea, se evitó. Bueno, no obstante, existen episodios durante la dinastía Joseon que nos permiten comprender que algunos monarcas, puntualmente, abrazaron de una manera un tanto a veces clandestina, por decirlo, la confusión budista. Y así, por ejemplo, Secho, ¿se acuerdan de aquel que hizo esta trama para usurpar el trono? Secho llegará, después de haber matado a su propio tío y a otros muchos, se convierte en ferviente budista y será el autor o el promotor de esta obra, que es la primera de las letras coreanas que traduce los sutra, es decir, las palabras consideradas como propias de Buda, las que inequívocamente pronunció Buda, al Hangul. Esta es la primera obra en la que las palabras de Buda, las que se consideran palabras de Buda, son transcritas en el sistema escritural coreano, ¿no? Sejong, que protegió esta obra, fue el único monarca de la dinastía Joseon que permitió la entrada de los monjes a la capital y, es más, fue el único que permitió y promovió la erección de un templo budista en el interior de la capital. Este es un templo desaparecido, salvo por el testimonio de esta pagoda pétrea, el Wongak-sa, ese es el nombre del templo, y esta pagoda, que es el único testimonio que queda del templo, en el solar sobre el que se levantaba el último rey de la dinastía Joseon y quien hizo el cambio de dominación a imperio coreano. El cambio es que se quería diagnosticar de una manera muy explícita el cese de relaciones con China. Es decir, que eso es lo que diferencia al imperio Joseon, a la dinastía Joseon del imperio coreano, del que es continuidad, digamos que natural, pero que obra esa cesura definitiva con la ruptura de las relaciones con China, ¿no? Esto luego tendrá consecuencias calamitosas para la propia Corea, como demuestra que poco tiempo después fueran ocupados por los japoneses, a los que parecían estarse acercando, ¿no? Bueno, pues este último monarca Joseon ordena crear el primer parque público, vamos a decir que moderno, de Seúl, en el solar que ocupaba el templo Wongak, y se ha mantenido hasta ahora así, ¿no? Y la pagoda, que es una pagoda extraordinaria aquí lo pueden apreciar mejor, tiene un total de 10 alturas y las tres primeras están profusamente historiadas con pues los 4 reyes celestiales, diversas figuras del panteón budista, ¿no? Etcétera, y que, bueno, pues en la actualidad está pues albergada en esta estructura metálica y vítrea, ¿no? para protegerla. En los alrededores de esta pagoda, por ejemplo, en ese parque, han tenido lugar algunos levantamientos populares, el más significado de los cuales fue una rebelión que tuvo lugar en el año 1894, al final de la dinastía Joseon, precisamente para denunciar las condiciones calamitosas que tenía la población, el pueblo llano, por decirlo, ¿no? Hambrunas, insalubridad, etcétera, ¿no? Bueno, se hizo una revuelta histórica que, bueno, empleó como emblema el lugar de encuentro que eran las concomitancias de esta pagoda. Esta revolución o esta insurrección se conoce como la insurrección del Donghak Nongmyeon, porque fue una revuelta tanto de los campesinos, de los Nongmin, como de una escuela
de pensamiento, la Escuela del Este, que digamos que se levantó contra estas carestías, ¿no?, que sufría el pueblo. Bueno, este es un detalle de la profusión decorativa. Esta, de hecho, esta pagoda pétrea, que no solamente es pétrea, es que es marmórea, es uno de los pocos ejemplares de pagoda cincelada en mármol que se conserva en Corea y que tiene un modelo inequívoco en una pagoda del siglo XIV de la dinastía Goryeo que se encuentra en el interior del Museo Nacional, el que fue fundado en el año 95, ¿no? Pues nada, en el amplio corredor, ¿no?, diáfano extraordinario, pues uno encuentra ahí la pagoda metida dentro del museo, ¿no? Bueno. Pero, como les decía, la presencia del budismo entre algunos monarcas Goryeo, tan inequívocamente neoconfucianos, ha sido advertida por algunos especialistas en episodios, pues, francamente sorprendentes, cuanto menos, ¿no? El especialista en budismo de la Universidad de Corea, que falleció en la Universidad Nacional de Corea, que está en Seúl, que falleció en el año 2004, Sim Che-ryong, del que les mencioné en la primera sesión, ha encontrado nada menos que en el prefacio del método de la escritura coreana escrita por el propio rey Seocheon un testimonio que, según él, permitiría comprender su abrazo del budismo. Un abrazo del budismo, como les dije, era muy subrepticio, un tanto clandestino, ¿no? Así, en la declaración del prefacio, que reza así: los sonidos de nuestra lengua difieren de los de la lengua china y no son fácilmente expresados al emplear los sinogramas. Por ello, mucha gente ignorante, a pesar de que desea expresar sus sentimientos por escrito, no logra hacerlo, pues considerando esta situación con compasión, he ideado las 28 letras nuevas que espero pueda el pueblo aprender con facilidad y emplear de manera apropiada en su vida cotidiana. Ese es el prefacio en el que el rey Seocheon justifica la creación del Hangul, ¿no? Bueno, pues nuestro especialista Shin ha considerado que, después de estudiar detenidamente el prefacio está escrito con 54 sinogramas y por un número que es exactamente el doble de caracteres en Hangul, 108. Pero existe otro detalle. El texto fue asimismo situado en la página número 108, al comienzo de aquella biografía detallada del Buda histórico, del Siddhartha Gautama que habíamos visto, del rey Secho. ¿Quién era? Ese sí, un ferviente budista, lo hemos visto, ¿no? Entonces, este 108 aquí, este 108 en el número de la página, es francamente significativo. Y como saben ustedes, el número 108 es un número que presenta una alta significación para el budismo, porque 108 son precisamente los klesa, esas pasiones que pervierten a los hombres, ¿no?, a los seres humanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, estos klesa, en el número de 108, corresponden con los 108 tañidos de las campanas que se dan en Japón cuando acaba el año. Esos bon-no son esos klesa, esos bon-nue en coreano, ¿no? Esas 108 campanadas que se tañen sirven para alejar a cada una de estas pasiones que van a corrompernos, nos van a liberar de ello en el año próximo, ¿no? Bueno. Como les decía, fue durante el reinado del rey Seocheon cuando tuvo lugar la creación del único sistema de escritura cuya acta de nacimiento conocemos, de toda la humanidad, ¿no? Es el único alfabeto que sabemos cómo y cuándo nace. Esto es único, ¿no? Y como les decía, esta obra que va a constituirse en el manual, en el método del Hangul,
fue concluida en el año 1420 por la Academia de los Notables, por esa Chiphyun Chon de las que le hablaba, ¿no? Bien. En una de las páginas de este método se afirma lo siguiente. Todos los sonidos del habla están gobernados por el yin y el yang. Sin embargo, la gente no ha sido capaz de comprenderlo. Este sistema no se ha logrado a través de esfuerzos intelectuales y una búsqueda laboriosa, sino que es el resultado del dominio del principio de los sonidos basado en los sonidos del habla. Si el principio con P mayúscula, el principio supremo, ese li, ¿no? Si el principio no es dual, ¿cómo sería posible que el empleo de estos sonidos no fuera común al cielo, la tierra y el espíritu? Cada una de las 28 letras de los sonidos correctos de este método, ¿no? Se corresponde con la forma de los órganos del habla al emitirlos. Bueno. De modo que esta declaración abraza que el sistema es natural. O sea, no es un esfuerzo concienzudo de manejo de fuentes, no. Es un principio que ha armonizado perfectamente con lo que ocurre en la naturaleza. Y por eso este método comulga virtuosamente con principios cosmológicos, ¿no? Y además, como les decía, la grafía de las consonantes se corresponde con la emisión del sonido, la emisión fisiológica del sonido. Uno de los capítulos esenciales del Tao de Jing, del libro del Tao, que es el 42º, se abre con la siguiente declaración, que explicita la generación de todo lo que existe desde el Tao. El curso genera el 1 genera el 2 genera el 3 genera todos los seres. Ese todos los seres son los 10.000, ¿sí? Ese número 10.000 que simboliza la integridad, ¿no? Asimismo, en el capítulo 40 afirma que el retorno es el movimiento del curso, la debilidad es la eficacia del curso, bajo el cielo todos los seres surgen del ser. Y sobre este curso ya se había manifestado este mismo libro, afirmando que hay algo confuso y perfecto anterior al nacimiento del cielo y de la tierra. Silencioso y solitario evoluciona por doquier sin desfallecer. Podemos tenerlo por madre de todo cuanto existe en el cielo. No conociendo su nombre, le daré el nombre de curso. Y en el 21º capítulo afirmaba: el continente de la mayor virtud solo es el curso. El curso es algo indistinto, imperceptible. Imperceptible, indistinto, en él se hallan las imágenes. Indistinto, imperceptible, en él se hallan todos los seres. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Ya en los capítulos interiores de Chuang-Tzu hallábamos una identificación del Tao con aquello que hace posible que todo suene. Aunque en este caso el sonido no es el sonido del habla, de lo que estamos hablando aquí hoy, sino el de la música. Esta identificación del Tao con aquello que suena se obra en un diálogo entre dos personajes, Chichu y Chiqui, en el que el primero replica y afirma: si la música de la tierra proviene de estas oquedades y si la música de los hombres proviene de las flautas de bambú, ¿de dónde viene la música del cielo? A lo que contesta su interlocutor: la música del cielo, ¿de dónde viene ese soplo múltiple y plural que penetra en cada cosa y que cada cosa inhala por sí misma? Esta es la traducción que brinda Pilar González España y Jean-Claude Ferrer Pastor en la traducción de los capítulos anteriores de Chuang-Tzu que publicó Trota, ¿no? Del mismo modo, el rey Sechong afirma en este libro que da a ver la elaboración del Hangul, el método de la escritura coreana, lo siguiente: los sonidos del habla se basan en la interacción de los 5 elementos. Por ello no son discordantes con las 5 estaciones y están en armonía con las 5 notas musicales, estableciéndose a continuación una prolija argumentación de la siguiente taxonomía. Bueno,
Lo que ven en la segunda, en la segunda fila son las consonantes. Las consonantes transcritas que se corresponden, ven en cada columna, con un elemento de la naturaleza, una estación. Saben que como miembros de la sinosfera, también en Corea se habla de 5 estaciones, porque se incluye la estación de lluvias, y también se habla de una dirección que suma a las 4 nuestras la del centro. Además, nuevamente 5. Y obviamente nos referimos a las notas como 5 porque es la escala pentatónica china, ¿no? La, mi, sol, re, do. Bueno, pues como ven, la ordenación de las columnas corresponde un elemento de la naturaleza con unos sonidos. Esos sonidos se corresponden con una estación del año, con una nota musical y con una de las direcciones. Así, por ejemplo, el orden que ustedes ven aquí, el orden de agua, madera, fuego, metal y tierra, tampoco es un orden arbitrario, sino que tiene una justificación en la cosmología que afirma que el agua engendra la madera el fuego a su vez engendra el metal engendra la tierra y finalmente la tierra genera a su vez el agua, ¿no? En este ciclo incesante de las cosas. Lo interesante es ver, y de una manera muy plástica, cómo identifican, cómo justifican la identificación de esos sonidos, de esa fonética, con los elementos de la naturaleza, que es lo que vamos a ver ahora mismo. De los sonidos producidos en la glotis, de los sonidos glotales, se dice que la garganta es profunda y húmeda, por lo que puede considerarse que representa el agua. El sonido que se emite a través de la garganta es libre, no se interrumpe, como el agua clara que fluye. De los sonidos velares, que identifica con la madera, afirma: los molares, las muelas, están desnivelados y son largos, por lo que se asemejan a la madera. Los sonidos molares se parecen a los glotales, pero resultan más sólidos, como árboles que crecen sin agua, y pese a ello tienen una apariencia recia. De los sonidos linguales, dice: la lengua es puntiaguda y móvil como lo es el fuego como crepita y evoluciona. Los sonidos emitidos con la lengua ruedan y vuelan como el fuego que se desplaza, se expande y se agita. De los sonidos dentales, afirma que los dientes no molares son duros y cortantes, como el metal. Los sonidos emitidos con estos dientes resultan en un principio frágiles, pero se funden, como los metales, que son golpeados hasta ser templados en su estado sólido. Y finalmente, los sonidos labiales, de ellos afirma: los labios son cuadrados y se unen, por lo que se asemejan a la tierra. Los sonidos emitidos con los labios son abiertos y amplios, como lo es la tierra, que contiene y almacena la miríada de cosas, las 10.000 cosas, ¿no? Repetimos, los labios son cuadrados. Si recuerdan, el sinograma de boca es precisamente un cuadrado. El kuchi en japonés, el ip o ku en lectura hancha en coreano, ¿no? Bueno, se admite que la creación, la publicación, la presentación oficial de este método tuvo lugar el noveno día del 10º mes del calendario lunar del año 1446. Se ha traducido a calendario solar como 9 de octubre y el 9 de octubre se conmemora en Corea el Día del Hangul, que es fiesta nacional. Es fiesta nacional. Una última cuestión es que el Hangul en Corea del Norte se llama Chosunggul. Como Corea del Norte se llama Choson. Bien. El propósito que guiaba al rey Sejong, evidentemente, y a los eruditos que le acompañan en esta tarea, fue el de, como afirma en su prefacio, democratizar la escritura. Es decir, frente a los años de ímprobo esfuerzo que resultan necesarios para dominar los sinogramas y que por tanto hacían que la escritura del coreano, utilizando la escritura china, recayera exclusivamente en aquellas personas que habían podido dedicarse años al estudio de los sinogramas, ¿no? Frente a ello, para la comunicación cotidiana, ahora el pueblo coreano solo tenía que conocer
apenas 28 caracteres, realmente muy fáciles de memorizar. Llegan incluso a decir algo así como que hasta el más bruto de los ciudadanos tardará menos de una semana en memorizarlos todos. Es decir, que efectivamente democratiza la escritura. Pero por otro lado, insistíamos en ese carácter incluso cosmológico de la naturalización de la escritura. Era una naturalización que se adecúa a la fonética. De modo que hacía de suyo extraordinariamente sencilla la comprensión de para una persona que habla la lengua coreana, lograr transcribirlo con la escritura coreana, con el Hangul, ¿no? Bueno, que esto es asimismo pues algo como maravilloso, ¿no? Que realmente. El nombre de Hangul, no obstante, no fue el nombre con el que fue designado este sistema, sino que es un nombre que recibe la escritura coreana tan tarde como en el año 1896, que es un nombre con el que bautiza a este sistema escritural un lingüista, el presidente de la Asociación del Sistema Lingüístico Coreano, llamado Cho Sik-yong, y como les digo, en el año 1896. Otro elemento fundamental, bueno, esta es también, este si quieren es el índice, ¿no?, del sistema con el que se dio a conocer la escritura, el método de escritura coreana, que como ven, exactamente la mitad de sus partes se dedica de manera central al establecimiento de la fonética, de esa idoneidad entre la fonética y la escritura. Habría una primera parte en la que se explica la formación de las letras, una quinta parte dedicada a la combinación de las letras y una sexta y última parte en la que se dan ejemplos del empleo de las letras, pero en los capítulos 2 a 4 se habla de los sonidos iniciales, medios y finales, respectivamente, ¿no? Bueno, el neoconfucianismo, como el confucianismo, presenta como elemento central el respeto a un sistema que se explicita. Es decir, que se celebran los ejemplos de virtud. Uno de los modelos de virtud, evidentemente, tiene que ser del propio monarca, ¿no? Y por eso el neoconfucianismo va a otorgar una importancia inusitada a la memoria de los ancestros, de los monarcas ya fallecidos, ¿no? De hecho, para la celebración de estas honras de los monarcas anteriores de la propia dinastía, no los anteriores, sino los de esa dinastía, se creó y se concluyó en el año 1394 un santuario, que es el santuario Cheongmyo, que se encuentra en Seúl. Lo que ven ustedes ahora en pantalla es una reconstrucción del original. El original fue destruido por la invasión japonesa en tiempos de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Pero en el año 1608 se concluye la reconstrucción de este santuario, que hoy por hoy es el edificio de madera en arquitectura tradicional más largo de Corea, de toda Corea, y es considerado unánimemente como el santuario original de la fecha 1608, es el santuario más antiguo de todos los conservados en el mundo, de los santuarios confucianos más antiguos de los conservados en el mundo. Realmente las dimensiones son extraordinarias, ¿no? En este santuario, a día de hoy todavía, se celebran unos ritos de culto a los ancestros reales cuya ceremonia y cuyos elementos musicales son patrimonio intangible nacional coreano desde el año 1964 y patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO desde el año 2001. Aquí ven esta ceremonia, ¿no?, que, como digo, se sigue desarrollando en la actualidad. Bueno,
En el arte de la pintura, la dinastía Joseon pues explicita muy bien cuál es el pilar definitorio de su propio sistema, ¿no? Que es este culto a los saberes y este culto al manejo de la virtud. Los eruditos han de ser, de suyo, personas virtuosas. Es decir, no se concebía, que evidentemente siempre hay corruptos, ¿no? Pero el abrazo de los clásicos, el estudio de los clásicos, lleva de suyo un camino de virtud, ¿no? ¿Cuál es uno de los elementos, entonces, que la pintura de la dinastía Joseon va a mostrar de una manera más orgullosa? El propio saber, el propio conocimiento. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de estas representaciones que se conocen como Chek-gado, que son gabinetes de erudito. Es decir, lo que vemos en estos biombos de 6 u 8 paneles habitualmente son las representaciones de los gabinetes de los eruditos. Es decir, con qué está dotado el gabinete en el que trabaja una persona virtuosa, un funcionario, ¿no? Bueno, pues está dotado pues, de elementos cerámicos valiosos para el consumo de té, por ejemplo, está dotado de todo lo que es necesario para escribir, desde los bloques de tinta china, la piedra con la que se muele la barra de tinta china, los pinceles, ¿no? También encontramos pinturas en rollos de seda, pero las pinturas están naturalmente enrolladas, ¿no? Es decir, que pues, se desenrollan, se vuelven a quitar, ¿no? Y bueno, pues todos estos elementos que servían, evidentemente libros, ¿no? Que servían para el desenvolvimiento del trabajo de los funcionarios, de los eruditos. Esta pintura, les traigo, me parece particularmente interesante, porque si se dan cuenta hay una solución de trampantojo, ¿no? Hay como una cortina que se ha corrido para que nosotros lo podamos ver, ¿no? Podamos ver lo que contiene. Esta tradición del Chek-gado ha llegado incluso a la contemporaneidad, ¿no? Hay un fotógrafo que nacido en Pusan en el año 1974, que se llama Im Susik, que lo que hace es fotografiar, esto es fotografía, esto no es pintura, fotografía los gabinetes de eruditos en la actualidad. Claro que esto demuestra, diagnostica, cuán extraordinariamente diferente es la sociedad surcoreana del presente de la sociedad coreana Joseon. ¿Por qué? Porque los saberes que se emplean ahora son otros, ¿no? Al tiempo, esto diagnostica la extraordinaria occidentalización que ha tenido también lugar en la civilización coreana, ¿no? Contemporánea, ¿no? Lo interesante de estas obras es que están realizadas, como les decía, fotografías, pero que son impresas en papel hanji, que es un papel de una proverbial durabilidad, se le conoce como el papel de los 1000 años, que está confeccionado con la corteza de un árbol de la madera coreana, que sirve también para la confección de figuras, ¿no? Tridimensionales, etc., ¿no? Bueno, pues las fotografías son impresas en este soporte tradicional, que ven, pues, que algo no ha cambiado, es el gusto de los eruditos o de los profesionales liberales ahora por el consumo de las bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, en el arte del retrato, ¿no? A lo mejor es precisamente el arte del retrato el que más nos permite conocer los cimientos éticos que establecen la identidad del periodo Joseon, ¿no? Como les decía, el periodo Joseon es un periodo marcadamente neoconfuciano y, por tanto, hacía de la explicitación de los valores que sostienen en la sociedad el pilar fundamental de las representaciones artísticas, ¿no? En el arte del retrato, la figura fundamental va a ser por tanto, la del monarca, quien representa, ¿no? El que representa esta sociedad, ¿no? De la pintura de los monarcas se hacía una auténtica cuestión de Estado. De hecho, estas pinturas servían eran entronizadas y servían para rendir un tributo, que era un tributo, si quieren, parareligioso, ¿no? Es decir, que el retrato de un rey era una cuestión extraordinariamente importante. De lo que da cuenta, por ejemplo, el modo en que estaba codificada la propia realización de estos retratos.
El pintor era designado por una cámara de personas afectas al rey. En primer lugar, entonces, había que identificar a quién iba a ser el pintor que retratara al monarca. En segundo lugar, este se dedicaba a hacer unos primeros esbozos, unos primeros bocetos sobre papel. Después se pintaba el retrato, más únicamente el rostro y solamente con tinta china. Si se aprobaba, porque durante todas estas etapas se tenían que hacer exámenes y pruebas y reuniones entre el rey y sus más allegados, ¿no? Pues para que, en fin, pudieran pues, corregir, digamos que pautaban extraordinariamente el desarrollo de la obra del pintor, ¿no? Después, cuando ya se había aprobado la realización de la pintura en tinta china, entonces se le aplicaba el color. Después se montaba, ¿no?, sobre el rollo de seda vertical en el que finalmente habría de disponerse. Y esta disposición definitiva del retrato en su emplazamiento era un acontecimiento histórico. Marcaba un año. Probablemente el más destacado de todos los retratos Joseon que conservamos sea precisamente el del fundador de la dinastía, el rey Taejo, del que falleció en el año 1408, se terminó y se entronizó la pintura en el año 1410, y es una pintura que ha llegado hasta nosotros desde una copia posterior, una copia realizada en el año 1872 que implicó nada menos que a 6 artistas. Bueno, para ejemplificar también esta cuestión de estado del retrato del Ojin, el retrato real se llama Ojin, como cuestión de estado, les diré que se creó ex novo y con este propósito un pabellón. Es decir, se creó en una ciudad, en Cheongju, se creó un pabellón cuyo fin era albergar a este retrato para ser adorado. Y para hacerlo, con el tiempo, para hacerlo, el depositario de una suerte de registro de los monarcas, una especie como de museo vivo que albergara la memoria de la dinastía que Taejo había fundado. Como les decía, la pintura se termina en el año 1410, el pabellón se culmina en el año 1439, y para que vean cómo de seriamente se tomaron esto, les voy a dar algunos datos que nos hablan de las vicisitudes que han tenido el pabellón y el retrato, ¿no? En el año 1592, como saben, el año en que marca la introducción, la ofensiva de Toyotomi Hideyoshi en Corea, ¿no?, en el año 1592, la pintura, para evitar que fuera dañada, fue desplazada a una montaña, fue oculta en una montaña en Nechang. Al año siguiente fue nuevamente trasladado a Samgyeopsal. En el 96 a la isla de Ganghwa. Y en el 97 fue llevada a un monasterio en el monte Myeonghyang. En ese mismo año, en el 1597, el pabellón que había albergado originalmente la pintura fue reducido a cenizas por los invasores japoneses, menos mal que hicieron bien en llevarse la pintura con ellos, ¿no? Y en el año 1614 reconstruyen el pabellón. En 1675 se construye una fortaleza llamada Ibon para cobijar al retrato por si acaso pasa algo más en la historia de Corea, ¿no? Y, pues ahí está. En el año 1688 el retrato es llevado a la corte, a Hanyang, al actual Seúl, para que sea copiado, ¿no? También se hace otra nueva copia en el año 1872, que es precisamente la que tenemos, la que conservamos. En el año 1894, aquella revuelta popular que había utilizado la pagoda pétrea marmórea, esa revuelta conduce a que el retrato sea desmontado y llevado a la fortaleza Oidong, donde fue efectivamente protegido. En el año 1937 se destruye un edificio que permanecía anexo al pabellón, y sobre ese solar habría de construirse un museo de retratos en el año 1663. En el año 2008 el retrato regresa nuevamente a su lugar original, y 2 años más tarde, en el año 2010, se inaugura
el Museo Ongi, el Museo de los Retratos Reales, que durante sus 2 primeros años de existencia tuvo la entrada gratuita. A partir del año 2012 se cobra entrada, ¿no? Y, bueno, además hay un trono que imita al de Tello, entonces pues, tú te sientas y te haces una foto, ¿no? Y quedas muy bien como rey Sochón, ¿no? Y como rey de Chosón. Y la pintura es obviamente tesoro nacional, aunque como ven es una copia moderna, y también el pabellón donde se alberga es también tesoro nacional. Bueno, como esta época era la época en la que la pintura se utilizaba como un instrumento de propaganda, vamos a decirlo de una manera un tanto gruesa, ¿no? Es un instrumento de perpetuación de los valores que cimentan esa propia sociedad. Las personas que eran retratadas, pues no eran personas cualquiera. Es decir, aparte de los monarcas, que eran las figuras fundamentales que vertebraban toda la sociedad, los monarcas eran los padres del pueblo, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran las personas que eran retratadas? Pues personas que destacaban por su virtud. Entonces, existían, por ejemplo, los eruditos, los notables más prominentes, estos tenían una representación. Los miembros del Girodo, que también era una institución pues, cortesana, ¿no? También tenían su representación. Y era interesante porque aquellas personas que habían sido distinguidas como modelos de virtud eran retratadas con 2 copias, ¿no? Una se dedicaba a un pabellón dedicado especialmente a la representación de estas personas virtuosas y la otra se le concedía al mayor de los nietos. En cualquier caso, estas personas prominentes por su virtud eran personas que ya habían llegado a una cierta edad. ¿Qué era interesante? Que al darle la imagen al nieto, lo que se garantizaban es que la familia se cuidara muy mucho de deshonrar la memoria de aquel ancestro que incluso fue distinguido porque esa distinción la confería el rey, era un título real, ¿no? Entonces se cuidaba muy mucho esa familia, o lo intentaban, ¿no?, de entorpecer esa memoria virtuosa que había gozado uno de los antecesores. Había otras representaciones que no eran las de los mayores eruditos o los ejemplos de virtud, sino que, bueno, tenían otras finalidades, por ejemplo, los mi-do, que eran las representaciones de las bellas mujeres, que estos tenían un fin de delectación visual, y luego también, por su infrecuencia, pero por su extraordinaria importancia, hay 2 autorretratos, tanto infrecuentes, es decir, que era raro pues, que el pintor se autorretratara, ¿no? Hay dos autorretratos que por su extraordinaria importancia y rareza, pues han sido designados como tesoros reales. Aquí tienen uno, perdón, tesoros nacionales, ¿no? Aquí tienen el de Hyun Do-so, quien presenta un autorretrato en el que solo se representa la cabeza, ni siquiera el busto, es decir, que no hay, la cabeza está como flotando, ¿no? No hay un tratamiento siquiera sucinto de la línea de los hombros, del cuello, ¿no? Es decir, que, y además lo que resulta extraordinario es por esa mirada que dirige al espectador, que es hasta desafiante, ¿no? Renuente a cualquier decoro, a cualquier, vamos a decir, pudor, ¿no? Y le mira y le confronta. Es una pintura realmente perturbadora dentro del corpus retratístico de la dinastía Chosón, ¿no? Y luego está este otro autorretrato que está como en el extremo contrario. Si el de Jung era desafiante, este es un poco pues de conmiseración, ¿no? Uno cuando ve este personaje pues siente un poquito de pena, ¿no? Kang Se-won se autorretrata además de una manera que constituye una suerte de cortocircuito iconográfico. ¿Por qué? Porque presenta 2 elementos muy diferentes. Presenta el osamo, que es un gorro de personas significadas en la corte, pero viste de andar por casa. Es decir, que hay un choque en el modo de representar que ejemplifica o ilustra la incomodidad que él mismo hubo de sentir en su vida
que no le llevó a ser reconocido, o bueno, es una incomodidad que sufre porque no llegó a ser reconocido hasta una etapa muy tardía de su vida. Es un pintor que tardó mucho tiempo en ser reconocido oficialmente y precisamente de esa, a lo mejor de esa ansiedad, nos habla este retrato que tiene, pues, como les digo, este cortocircuito visual, ¿no? De hecho, el propio artista acompañó al autorretrato de una manifestación poética en chino, obviamente, con la escritura china, que dice lo siguiente. ¿Quién es este hombre? Tiene la barba y las pestañas canas. Está tocado con un osamo, este gorro, pero viste de andar por casa, yabok. Como un jubilado parece que su corazón no tiene un puesto, pero debería estar en la corte. Oculta miles de libros en Eryu, que de acuerdo con la leyenda sería una cueva que se encuentra en China con millares de libros, un Iyu en coreano, y su corazón esconde su camino por Yuyue o Uoak en coreano, que es las 5 montañas que se consideran más reverenciadas por su carácter sagrado. Pues oculta en su corazón esas 5 montañas con sus pinceles. Pero ¿quién los conocerá? Es solo su goce secreto. Este hombre tiene 70 años y su apodo es Noichuk, rocío sobre el bambú. Pintó este autorretrato y escribió él mismo este elogio, fue en el año 1782. Es decir que todo coadyuva a considerar que este hombre fue verdaderamente una persona que se sintió menospreciada, minusvalorada. Es decir, tengo en mi interior tantos tesoros, pero parece que nadie me toma en cuenta, ¿no? Bueno, por otro lado, no solamente el arte del retrato, sino que la pintura de paisaje va a tener una importancia muy destacada en la pintura del periodo Joseon, pintura del paisaje o Gamsan, las pinturas del río y las montañas, así es como se dice en todos los países de la órbita cultural china, la representación de los paisajes, y que tienen una doble naturaleza. Por un lado están los paisajes más verosímiles, vamos a decir más naturalistas, desde nuestra terminología estética, ¿no? Pues pinturas de paisaje verosímiles, por decirlo de alguna manera. Pero al tiempo, y de una manera mucho más destacada, se encuentra una pintura del paisaje que es una pintura del paisaje sublime, o un paisaje sublimado, en el que el pintor comulga con la naturaleza, pues hermanando, si quieren, pintura y poesía. Esta pintura, desarrollada con tinta china, es precisamente la que va a dar nombre a este género pictórico de naturaleza paisajística, ¿no? Así, por ejemplo, pues tienen este rollo horizontal que mide 8,5 metros de longitud, ¿sí? Y que representa estas 4 escenas. O tienen, por ejemplo, una composición que ilustra, lástima que la imagen no sea mejor, pero ilustra muy explícitamente este abrazo de la naturaleza como una hermandad poética, ¿no? Y de hecho, esta composición de Yi Chong está inspirada en un poema del poeta Li Bai, o Li Taipo, como se llamaba antes, ¿no? Un poeta de la dinastía Tang, que reza así: y el agua se desliza suavemente, como los vestidos de las bailarinas de la corte, y las aguas ofrecen a quien la mira la belleza de los jardines de palacio, y las aguas discurren y corren como lo hacen nuestras vidas y los tiempos. Al tiempo que la pintura de los retratos, al tiempo que la pintura sublimada del paisaje, nos encontramos con la creación de repertorios costumbristas que resultan extraordinariamente importantes para el conocimiento de las condiciones de la vida material de los ciudadanos de la época, ¿no? Y hay 2 álbumes costumbristas que son como las joyas de la corona del periodo Joseon,
uno de los cuales es el pintado por Kim Hong-do, quien comparte con el pintor anterior, el de Levi, comparte esta pintura hecha a 4 manos, por decirlo de alguna manera. Uno, el tigre sería de Kim Hong-do y el pino sería del pintor de paisaje. Bueno, este Kim Hong-do es el autor de este álbum, de este Pung Suk Do, que es un álbum que contiene escenas costumbristas, hasta un total de 25. Están todas ellas realizadas a la tinta china, con algún apunte de color. Están realizadas en hanji, en ese papel coreano. Es eso que significa propiamente hanji, papel coreano. Y cada una de estas páginas presenta las dimensiones de 27 centímetros de altura por 22,7 centímetros de ancho. Está designado como Tesoro Nacional y pertenece a la colección del Museo Nacional. Bueno, es interesante porque Kim Hong-do va a retratar la vida del pueblo llano, asistiendo pues, a una celebración de las actividades laborales y también de ocio, pero siempre marcadas por la bonomía, por el buen humor, por el compañerismo también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Por la amabilidad, ¿no? Pues es una sociedad de trabajadores contentos de ser lo que son, ¿no? Quienes disfrutan. Aquí vemos a uno de estos miembros de las clases privilegiadas, ¿no? Quien asiste al trabajo de 6 personas, ¿no? Aquí en España muchas veces vemos que hay 6 personas que miran a un único que está trabajando, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí les vemos herrando un caballo de una manera que nos parece bastante peligrosa, ¿no? Bueno, pues la forja, evidentemente si hay herraduras es porque ha habido una forja, ¿no? Previamente. Confeccionando tabaco. Es interesante que frente al hieratismo que marcaba la pintura del retrato, por ser una pintura edificante, sobre todo los ojin, los monarcas, los retratados, ¿no? Para representar esa majestuosidad, esos rostros tenían un cierto hieratismo, eran demasiado fríos, ¿no? Como demasiado académicos, por decirlo. Frente a ello, ¿no? Las expresiones de Kim Hong-do son pues, mucho más verosímiles, son mucho más dinámicas también sus representaciones. Kim Hong-do puede ser considerado hoy por hoy como el pintor más popular entre los surcoreanos. Esto casi no tiene discusión, ¿no? Porque bueno, estos elementos permean absolutamente la memoria visual y la cultura visual contemporánea, sobre todo cuando se ambientan series, etcétera, ¿no? Y también pues por este sentido del humor tan fino que tiene, bueno, en este caso no tanto. Aquí lo que vemos es una escena boyerista, ¿no? Aquí hay otra vez estos privilegiados, ¿no? Que está viendo cómo las mujeres que tienen que lavar ropa, pues se remangan un poco las mujeres para no mojarse. Y ese es un momento que él, oculto, detrás de una roca, aprovecha para espiar los cuerpos semidesnudos de estas mujeres trabajando, ¿no? Aquí, bueno, pues, vemos el desenvolvimiento, ¿no? de la vida cotidiana de las clases populares durante su época, ¿no? Aquí pues, una práctica adivinatoria, un almuerzo, pues siempre festivo, comunitario, ¿no? Gregario, una sociedad gregaria como es la coreana, ¿no? También pues escenas de asueto en la taberna, ¿no? La actividad mercantil, pues obviamente uno mercadea con los frutos de su trabajo, ¿no? También una boda. Y la comicidad, pues es probablemente uno de los elementos que más define a este repertorio visual. Escenas lúdicas, ¿no? Danza, ritual. El sirum, la lucha tradicional coreana, que se practica todavía. El tiro con arco. La apreciación de una pintura. Estos no son personas de las clases bajas, de las clases populares, sino que son personas instruidas. Lo que es interesante es que no hay nada que apreciar, ¿no? La pintura está en blanco.
Es, bueno, y un elemento también de comicidad para ustedes que están en clase. Lo que vemos es evidentemente a un niño que no se sabe la lección, ¿no? Y que acaba de recibir una disciplina que es la de azotar de la parte posterior de la pierna, entre la rodilla y el tobillo. Ahí se azota con estas varas. Y aquí lo que vemos es algunos que se están riendo, no, bueno, aquí se están riendo abiertamente del muchacho, y estos pues que están intentando ocultar la risa y no lo logran, ¿no? No vayan a hacer como él y no vayan a estudiar, o sea, no vayan a no estudiar, más bien, ¿no? Sino... Y bueno, tenemos aquí el otro, les decía que hay dos álbumes, el de Kim Hong-do, que está particularmente dedicado a las clases populares. Por el contrario, el álbum de Shin Yun-bok está dedicado a la sociedad de los miembros privilegiados de un periodo además coetáneo, ¿no? Este no forma parte del Museo Nacional. Esto fue adquirido en Osaka. Este libro fue adquirido en Osaka, este álbum. Fue adquirido en Osaka en el año 1930 por quien habría de fundar un museo, que es el Museo Gangsong, que es en el que se exhibe el ejemplar, ¿no? Bueno, este hombre, este mecenas, es Jong Hyun-pil, y quien, como les digo, fundó en Seúl el museo del que forma parte este álbum. Existen notables diferencias con el primero, no solamente por los personajes que protagonizan las escenas. Como les digo, la extracción social de los personajes es muy diferente, pero Kim Hong-do resultaba un poco más caricaturesco en el trabajo de las facciones. Shin, en cambio, se dedica a un trabajo de perfilado mucho más fino, si quieren, más pormenorizado, ¿verdad? Y hay un trabajo mucho más profuso del color, ¿m? Y también de los escenarios. Las escenas de Kim Hong-do quedaban un poco descontextualizadas, quedaban como volando, si se acuerdan. No había muchos detalles arquitectónicos, paisajísticos. En cambio, en este álbum, compuesto de 30 imágenes, sí, el escenario está mucho más elaborado. La sociedad que retrata es la sociedad de los Yangman, de estos hombres privilegiados, de la clase privilegiada. La primera imagen ya la habíamos visto cuando hablábamos de los chamanes y las chamanas, ¿no? La danza extática de la chamana, Mumyosinmu. Aquí vemos a este baile que se hace con espadas. Esto no es una lucha, es una danza con espadas. Vemos, en este caso, sobre todo, episodios lúdicos, ¿no? Que caracterizan el desenvolvimiento en sociedad de estas personas privilegiadas, ¿no? Asistiendo a fiestas en las que se bebe, se baila, se come. Y también abundan las escenas cortesanas, abundan las escenas, vamos a decir que casi lujuriosas, ¿no? Bueno, este es un instrumento musical, una suerte de cítara, que se pulsa la cuerda, ¿no? Aquello que les decía del paisaje, ¿no? De la representación del paisaje y del escenario mucho más elaborado en la obra de Shin, ¿no? Aquí con un juego de mesa, con tablero, una suerte de ajedrez. Aquí el tujo, que es una suerte de... Es un juego en el que hay que intentar introducir con la mano unas saetas en un recipiente. Bueno, como les digo, pues hay muchas escenas que podrían parecernos incluso subiditas de tono, ¿no? Bueno, en la que, bueno, básicamente son escenas lúdicas, pues como esta fiesta. El yuwok es un término tomado del chino que habla de las zonas en las que se concentran los establecimientos para cierto tipo de ocio, ¿no? En la traducción yo lo he llamado barrio rojo por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Este es el Dano, que es una festividad que cae en el calendario lunar el quinto día del quinto mes, se traduce a calendario solar y por eso cada año cae en una fecha diferente, pero es una festividad muy vitalista, ¿no? Estival, en la que, bueno, pues tienen, se supone que Danno era un nombre que se concedía al dios del sol, ¿no? Entonces, por esto es una festividad muy, muy lúdica. Aquí vemos otra vez una escena boyerista. En este caso, son dos niños los que ven a estas mujeres, quienes en este caso no están lavando la ropa, sino que se están remojando, ¿no? Lúdicamente. Ven aquí cuán diferente es la naturaleza de estas dos escenas boyeristas que cabe identificar, en este caso, como niños que forman parte de un monasterio budista. Son niños que están estudiando para ser monjes, ¿no? Aquí pues también vemos, se aprovechan las ocasiones en las que se puede representar la semidesnudez, ¿no? Estas ocasiones argumentales, pues monjes pidiendo limosna. Aquí esta mujer haciendo la colada ha sido muy presumiblemente espiada por un hombre que ha sido descubierto en falta probablemente por su mujer que le estaba leccionando, ¿no? Es decir, que le han pillado infraganti mientras estaba delectándose con un cuerpo semidesnudo mientras la mujer lavaba, ¿no? Muchas escenas de camino, de marcha, ¿no? De movimiento, como esta, ¿no? La que se conduce a una Gisan. Y, bueno, esto, el descubrimiento de un templo, porque se ha oído la campana, entonces, pues está por ahí, vamos bien, ¿no? Aquí una monja, una bigumi, está pidiendo una limosna a una Gisan. Que, pues, como saben, las Gisan son mujeres que conocen muchas disciplinas, muchas artes y que sirven para una cierta delectación, pero que no se pueden identificar con prostitutas de una manera grosera, ¿no? Escenas, como les digo, pues también caracterizadas por el humor, pero no un humor en el que los trabajadores comparten una actividad, sino es un humor un poco más privado, un poco más picantón, si quieren. Hay escenas pues de amor clandestino, ¿no? Amantes a la luz de la luna, un encuentro furtivo también entre dos amantes también a la luz de la luna, solo que estos han sido descubiertos, ¿no? Es una huida nocturna. La lujuria de una viuda en primavera, que despierta su lujuria a ver a dos perros copular, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que caracteriza a este segundo álbum costumbrista. Si quieren lo dejamos por aquí. Ha sido un placer brindar esta pequeña introducción a la historia del pensamiento coreano. Sé que progresivamente la lengua coreana y los saberes de Corea están entrando en este grado, lo que me congratula. Yo me licencié también por este grado hace un tiempo y quiero dar las gracias a las profesoras Pilar González de España, cuya asignatura de pensamiento abraza este seminario como parte de la carga lectiva. Por supuesto también a Cristina Baon, la profesora de Hangul, de Hangugo, de coreano, que tienen ustedes, que pese a su juventud pues es extraordinariamente buena. Y bueno, pues gracias también a ustedes por su atención.